Hola, 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 hola. Bienvenidos a mi primer video. Voy a leer básicamente La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han porque vi la idea del canal de Kaizenat, que vi que leía durante 30 minutos para leer, para hablar mejor. Ya no, ahora ven por qué estoy haciendo esto, ¿no? Le voy a copiar la idea, voy a leer este libro, no voy a decir en qué capítulo voy. Intentaré dejar créditos y todo lo máximo posible para que no haya ningún tipo de problema de copyright ni nada de eso. No creo que pase absolutamente nada, pero bueno. Aparte de eso, eh, voy a hacerlo en ASMR, ya que yo soy una persona que a veces o muchas veces necesita ASMR. Me pongo en el cuadro, ahí. Necesito ASMR para poder dormir, ya que yo creo que viene desde pequeño. Era el típico que se dormía con cualquier tipo de ruido de fondo, ya sea la televisión al 200% de volumen o básicamente familia hablando. Y se me quedó la manía. También tuve una época donde tenía mucho ruido de fondo para dormir y me acostumbré. Y pues ahora lo necesito. Pues nada, voy a leer. Espero que disfruten. Voy a estar creo que 15 minutitos. Voy a intentar 15 minutitos, 20 minutitos, más o menos. Y ver qué tal. Pido perdón si pronuncio algo mal. Pido perdón si me sale algo mal. Eh, por eso estoy leyendo, para mejorar, básicamente. Bueno, pues ahora voy a empezar. Me voy a poner el micro en la subera. Ok, voy a forzar también un poco la vista porque es verdad que la luz la tengo ahí y no sé si voy a poder leer cómodo, pero bueno. Voy a iniciar a leer ya. Es un capítulo nuevo y se llama El caso de Bartleby. No sé si es Bartleby, no lo sé. Es un nombre, no sé si es inglés, no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a empezar a leer. El relato de Melville Bartleby ha sido objeto de frecuentes interpretaciones metafísicas y teológicas, pero de él se puede hacer también una lectura patológica. En esta historia de Wall Street se nos presenta un mundo laboral y inhumano, cuyos habitantes se han degradado sin excepción a animales laborales. Con todo detalle se nos describe la atmósfera lúgubre y hostil de un bufete, que está rodeado de rascacielos muy pegados. A menos de 3 metros de las ventanas se alza una pared de ladrillo, ennegrecida por los años y por la sombra. A la oficina, que parece una cisterna, le falta vida. Está totalmente desprovista de eso de los que los pintores paisajistas llaman vida. Melancolía y pesadumbre. Temas muy recurrentes en el relato, conforman la atmósfera general de la narración. Todos los pasantes del abogado eh, sufren trastornos neuróticos. Es la luz que no me deja leer muy bien. Me voy a acercar un poquito más para poder que me dé la luz un poco, porque si no me voy a quedar ciego. Parezco un abuelo llenando los ojos. Pero bueno. Eh, Todos los pasantes del abogado sufren trastornos neuróticos. Turkey, por ejemplo, se ve acometido por una extraña, vehemente, exaltada, voluble precipitación en sus actos. Nippers, pasante de una ambición desmesurada, sufre trastornos digestivos psicomáticos. Cuando trabaja, rechina los dientes y siempre está musitando maldiciones. Imperativos y neuróticamente irritables. Ambos son el polo opuesto del taciturno y hierático Bartleby. Bartleby presenta síntomas típicamente neurásticos. Mirándolo así, su frase característica, preferiría no hacerlo, I would prefer not to, no expresa la potencia negativa del no hacer ni el instinto de inhibición, que serían los prerequisitos de la espiritualidad. Espiritualidad, no sé hablar. Esta frase expresa más bien abulia y apatía. O es abulia, no lo sé, de las que al final acaba muriendo Bartleby. La sociedad que describe Melville, o Melville, Melville es muy español decirlo, Melville vamos a decirle, sigue siendo una sociedad disciplinaria. En toda la narración abundan muros y paredes, que son los elementos arquitectónicos
típicos de una sociedad disciplinaria. Bartleby es justamente una historia de Wall Street. Muro, wall, es una de las palabras más empleadas en el relato. Frecuentemente se habla del muro ciego, Death Wall. Al día siguiente me di cuenta que Bartleby no hacía más que estar parado frente a la ventana durante sus ensoñaciones, ante el muro ciego. The next day I noticed that Bartleby did nothing but stand at his window. La luz, okay. At his window in his dead wall reverie. El propio Bartleby trabaja detrás de un biombo y mira ausente hacia el muro ciego de ladrillos, Dead Brick Wall. El muro se asocia simplemente con la muerte. ¿Simplemente? El muro se asocia siempre con la muerte. Característica de la sociedad disciplinaria es, sobre todo, la cárcel de gruesos muros, un motivo recurrente en Melville. En este relato, la cárcel se llama Las Tumbas. Ahí se ha extinguido toda vida. Bartleby acaba en las tumbas y muere en un aislamiento y una soledad absolutos. Sigue simbolizando el sujeto forzado a obedecer. Aún presenta los síntomas depresivos característicos de la sociedad del rendimiento en la modernidad tardía. Los sentimientos de insuficiencia e inferioridad y el miedo a fracasar no forman parte de la economía emocional a Bartleby. No sabe, lo he cambiado, Bartleby. Voy a decir Bartleby, ¿ok? No voy a decir Bartleby porque si no me rayo. No sabe lo que es hacerse constantes reproches ni agredirse a sí mismo. No se ve enfrentado al imperativo de ser sí mismo, que caracteriza a la sociedad del rendimiento en la modernidad tardía. Tampoco fracasa en el proyecto de ser sí mismo. El monótono trabajo de copiar, que es la única actividad que debe desempeñar, no deja ningún margen a la iniciativa personal. Bartleby no enferma de exceso de positividad ni sobreabundancia de posibilidades. No carga con el imperativo posmoderno de que cada uno tenga que ser sí mismo. Copiar es, justamente, una actividad que no da pie a ninguna iniciativa. Bartleby todavía en una sociedad de convenciones e instituciones y desconoce el desgaste y la sobrecarga del yo, que son los que provocan la deprimente fatiga del yo. Agamben, no sé si es Agamben o Agamben, no voy a decir Agamben o Agamben, ¿qué digo? Agamben, venga, Agamben. Agamben hace una interpretación ontoteológica de Bartleby, que no tiene en cuenta los aspectos patológicos y que, además, hierra ya en las situaciones narrativas. Tampoco atiende al cambio estructural de la psique que se produce en la actualidad. Asimismo, es problemática su sublimación del personaje de Bartleby como hipóstasis de la pura potencia metafísica. Aquí hay 2 puntos. A esta constelación filosófica pertenece Bartleby, el escribiente. Como escribiente que ha dejado de escribir, es la figura extrema de la nada de la que procede toda creación y, al mismo tiempo, la más implacable reivindicación de esta nada. Repetimos. La más implacable reivindicación de esta nada como potencia pura y absoluta. El escribiente se ha convertido en la tablilla de escribir. Ya no es nada más que la hoja de papel en blanco. Según esta interpretación, Bartleby encarga en espíritu el ser en su pura potencia, cuya metáfora sería la tablilla en blanco, donde todavía no hay nada escrito. Bartleby es un personaje que no entabla ninguna relación consigo mismo ni con nada. Es un personaje sin mundo, ausente y apático. Sería una hoja en blanco, en el sentido de que está falto de toda referencia al mundo y que de su vida carece de todo sentido. Ya la mirada triste y cansina de Bartleby desmiente la pureza de la potencia divina que supuestamente encarnaría. Tampoco convence mucho la tesis de Agamben de que, si Bartleby se niega tenazmente a escribir, es para resaltar la potencia de poder escribir, y que su renuncia radical a querer nada denota una potencia absoluta. Mientras no haga nada, conservará intacta su capacidad de poder hacerlo todo. Y en ese caso, la negativa de Bartleby sería reveladora. Querigmática. Bartleby sería la hipóstasis del puro ser sin predicados. Agamben erige a Bartleby en un mensajero angélico.
en ángel de la Anunciación, que, sin embargo, no afirma nada de nada. No obstante, Agamben pasa por alto que Bartleby rechaza todo recado. Se niega tenazmente a ir a correos. Bartleby, le dije, Ginger Nut ha salido. Vaya a la oficina de correos, por favor. Bartleby responde, preferiría no hacerlo. Como es sabido, la historia termina con el curioso epílogo en el que se nos cuenta que Bartleby había trabajado temporalmente como empleado del departamento de cartas no reclamadas, u oficina de cartas muertas, Dead Letter Office. Aquí otros 2 puntos. Un segundo, que me siento bien porque estoy aquí un poquito jorobado, ya que la luz. Pero bueno, me intentaré encontrar una lucecita mejor, la verdad. Y es que me da toque también salirme del encuadre, pero bueno, es lo que hay. Llevo ya 10 minutos de grabación fuera, está bien. Vamos a seguir. Cartas muertas. ¿No suena como a hombres muertos? Imagínese a un hombre que, por naturaleza y desventura, es propenso a la pálida desesperanza. ¿Habrá otro trabajo que parezca más apropiado para agudizarla que manejar continuamente estas cartas muertas y clasificarlas para lanzarlas al fuego? El receloso abogado exclama, con mensajes de vida, estas cartas se precipitan hacia la muerte. La existencia de Bartleby es la forma negativa de ser para la muerte. Esta negatividad refuta la interpretación ontoteológica de Agamben, en la que Bartleby es erigido en proclamador de una segunda creación, que en realidad sería una descreación que volvería a eliminar la frontera entre lo que ha sido y lo que no ha sido, entre el ser y la nada. Melville hace que en medio de las tumbas brote una pequeña semiente de vida, pero lo cierto es que, ante la desesperanza infinita, ante la aplastante presencia de la muerte, el pequeño trozo de césped encarcelado aún resalta más la negatividad del reino de los muertos. Inútiles parecen también las palabras de consuelo que el abogado dirige a un Bartleby, ya encarcelado. No es nada vergonzoso que usted esté aquí. Y, mire, no es lugar tan triste como uno podría creer. Mire, ahí está el cielo y aquí el jardín. A lo que Bartleby contesta sin inmutarse. Sé dónde estoy. Agamben interpreta el cielo y la hierba como signos mesiánicos. El pequeño trozo de césped es el reino de los muertos. Acentúa aún más el vacío sin esperanzas. Con mensajes de vida, estas cartas se precipitan hacia la muerte. Sería la moraleja del relato. Todos los esfuerzos por vivir conducen a la muerte. Menos ilusiones se hace el artista del hambre, de Kafka. Su muerte, de la que nadie se percata, supone un alivio enorme para todos los involucrados. Un descanso que denotaría hasta el sentido más obtuso, no obstuso, no se habla español, es lo que hay. Cuando muere, la retirada de su cadáver deja sitio libre a la llegada de la joven pantera, que encarna la alegría de vivir sin añoranzas. Sin pensárselo demasiado, los guardas le traían la comida que le gustaba. No parecía añorar ni siquiera la libertad. Ese cuerpo noble, dotado de todo lo necesario, poco menos que para desgarrar cualquier cosa, parecía llevar la libertad consigo. Es como si la libertad estuviera metida en algún lugar de la dentadura, y la alegría de vivir brotaba con tanto ardor en sus matices que a los espectadores no les resultaba fácil soportarla, pero vencían su miedo, se apiñaban en torno a la jaula y no querían moverse de ahí. Por el contrario, el artista del hambre, lo único que le suscita una sensación de libertad es la negatividad de la negación, pero esa sensación es tan engañosa como la libertad que la pantera parece guardar en la dentadura. A Bartleby acude a verlo el señor Chuleta, con sus pintas de trozos de carne. Hace un elogio desforado del centro y trata de tentar a Bartleby para que coma. Espero que el lugar le parezca agradable. Señor, amplios jardines, habitaciones aireadas. Señor, espero que se quede con nosotros un buen tiempo. Trataremos de hacérselo agradable. ¿Nos concedería a la señora Chuleta y a mí el honor de cenar con nosotros, señor, en el aposento privado de la señora Chuleta? Suena casi irónica la respuesta final del abogado al perplejo señor Chuleta. Tras la muerte de Bartleby,
Vaya, está durmiendo, ¿no? Con reyes y consejeros, murmuré. El relato no alienta ninguna esperanza mesiánica. Con la muerte de Bartleby cae la última columna del templo derruido. Bartleby parece cual barco naufragado en medio del Atlántico. La fórmula de Bartleby, preferiría no hacerlo, no encaja con ninguna interpretación cristológica ni mesiánica. Esta historia de Wall Street no es una historia de la descreación, sino una historia de la extenuación, lamento y acusación en uno de la exclamación final del relato. ¡Ay, Bartleby! ¡Ay, humanidad! Es un buen relato, la verdad, de Bartleby. Y ya estaría. Este es el libro, por cierto. Es cortito. Luego tengo más libros que me gustaría seguir leyendo. Creo que haré otro episodio de este libro. Quedan aún un par de capítulos. Haré el capítulo más interesante, que es, si no me equivoco, el título del libro, que sería La sociedad del cansancio. O bueno, sociedad del burnout también está bien. Pero bueno, gracias por ver.